Me llamo Rose Bennett, tengo 34 años y vivo en San Diego, California, con mi marido Ethan, que es 5 años mayor que yo y la persona más tranquila que conozco, y nuestro hijo Caleb, de 8 años. Los tres llevamos una vida tranquila y sin pretensiones, y para mí, esa paz es poco menos que un milagro después de los años que pasé siendo tratada como si no existiera en la misma casa donde nací. El sábado pasado, Ethan y yo recibimos una invitación de boda de uno de sus antiguos colegas, un hombre llamado Zachary que solía trabajar con él en el hospital hace años. Había visto a Zachary un par de veces en fiestas de Navidad, y todo lo que recordaba era que tenía una hermana mucho más joven. No le di mucha importancia, simplemente pensé que sería una buena oportunidad para que los tres nos escapáramos un poco. La ceremonia se celebró en un lujoso hotel frente a la playa en Coronado, uno de esos lugares que la gente reserva con un año de antelación. El ambiente en el salón principal era casi sofocante en su grandeza, con arañas de cristal que captaban los últimos rayos del sol a través de ventanales de suelo a techo y suave música de violín que se entrelazaba con el murmullo de las conversaciones educadas. Ethan estaba ocupado saludando caras conocidas, así que aproveché para pasear y buscar el baño. Mientras regresaba hacia el espacio de la ceremonia, una ráfaga de viento del océano atrapó el dobladillo de mi vestido. Estaba a punto de volver a entrar cuando oí susurros a mi izquierda, lo suficientemente fuertes como para asegurarme de que los escuchara. ¿Quién es esa? Mira esa cara, qué desagradable. Me quedé inmóvil. No crucé la mirada con nadie, pero una voz femenina y aguda continuó: no sé por qué gente como ella aparece en lugares como este completamente fuera de lugar. No reaccioné. No había razón para discutir con extraños en medio de una boda. Pero justo cuando empezaba a alejarme, un grito estalló a mis espaldas: «Oye, tienes mucha cara. ¿Estás sorda o qué?» Me di la vuelta. Una mujer joven con mucho maquillaje se dirigía furiosa hacia mí, con los ojos llenos de desafío. Antes de que pudiera responder, me agarró el brazo y apretó con fuerza, como si quisiera sacarme del edificio a la fuerza. «Estoy hablando contigo», espetó con voz cortante como un cuchillo. Retiré el brazo al instante con la calma en mis ojos. Ella tropezó un poco cayendo dramáticamente en los brazos de una mujer de mediana edad que se había acercado corriendo desde atrás. «Oh, Dios mío, Hallie. ¿Estás bien?», espetó la mujer mayor, volviéndose para mirarme con dureza. «¿Por qué tratarías así a mi hija?». Las miré completamente perdida. Nunca las había visto a ninguna de las dos antes, dije finalmente. «Disculpen, ¿qué está pasando?». «No tengo idea de quiénes son ustedes». La más joven, Hallie, se burló. «¿Realmente no me reconoces, verdad?». «Claro que no, alguien que apenas terminó la preparatoria probablemente no recuerda a nadie». Fruncí ligeramente el ceño. Un nombre muy antiguo apareció en el fondo de mi mente, pero mantuve la voz tranquila. No me siento obligada a recordar a personas que tratan a los demás con este nivel de grosería. Hallie entrecerró los ojos, su voz goteaba burla. Sabía que me resultaba familiar esa cara de engreída. «Te dije que intentó colarse». Luego soltó su siguiente frase como una granada: «Es Rose, mi hermana, la que cortamos hace 10 años». Fue como si el aire en la sala cambiara. Un grupo de hombres emergió de la dirección del salón de bodas. «¿Qué está pasando, Hallie? ¿Por qué no estás vestida todavía?», llamó uno de ellos. «Papá», me vio y se quedó inmóvil. Su rostro se tensó, sus ojos intentaban hacer coincidir el recuerdo con la realidad. Otro hombre alto, esbelto, vestido con un elegante traje negro, miró atónito. «¿Rose? ¿Es realmente Rose Bennett?», preguntó con voz temblorosa. Lo reconocí. Lucas, el novio. Alguien a quien había conocido brevemente hace años. Antes de que pudiera decir nada, Hallie volvió a chillar: «Arruinó mi boda. Sáquenla de aquí ahora». No respondí, solo miré a Lucas. Él dio un paso adelante lentamente y me abrazó. «Rose, pensé que nunca te volvería a ver». Ese abrazo absorbió el sonido de la sala. Las cabezas se giraron, los susurros crecieron a mis espaldas. Hallie se quedó inmóvil, los labios apretados en una fina línea. La mujer mayor, mi madre, se interpuso rápidamente entre Lucas y yo. «Lucas, ¿qué estás haciendo?», siseó. «Es Rose, no pertenece aquí». Lucas dio un paso atrás pero no se apartó de mi lado. Me miró, luego se volvió hacia ella. «Entonces, ¿es realmente ella?».
La hermana de Hallie. No respondí, pero no desvié la mirada de la mujer que una vez se sentó en silencio mientras su marido me llamaba, equipaje sobrante en la mesa cuando tenía 16 años. No sabía que ser invitada a una boda y aparecer fuera un delito, dije con calma. Hallie soltó una risa aguda y vacía. ¿Tú en la lista de invitados? Eso es hilarante. ¿Quién invitaría a alguien como tú? Lucas dudó. Hallie, yo fui quien revisó la lista final de invitados. Su nombre estaba allí. Incluso estaba marcado como prioridad. ¿Qué? Chilló Hallie, girando la cabeza entre Lucas y yo. Estás bromeando, tienes que estarlo. No lo estoy, Lucas la interrumpió. Recuerdo que me preguntaba por qué ese nombre me resultaba tan familiar. Ahora lo sé. La sala estaba cambiando, las conversaciones se desvanecieron, la gente se inclinó. La voz de mi padre resonó desde atrás. ¿Por qué todo este ruido? ¿Qué está pasando? Luego me vio. Se quedó inmóvil, su rostro se puso pálido como una piedra. No me moví, no bajé la cabeza ni desvié la mirada. 13 años no habían borrado el rostro del hombre que una vez me rompió las gafas en silencio porque derramé jugo de naranja en su camisa. Rose, murmuró apretando la mandíbula. ¿Quién te dijo que podías venir aquí? No necesité hablar. Lucas intervino antes de que el silencio se asentara. Yo fui quien la invitó, señor. Es familia de Hallie. Pensé que era lo más natural. Ella no es familia de nadie aquí, gritó mi madre. Fue echada hace mucho tiempo, una traidora. ¿Por qué estás aquí, solo para arruinarlo todo? Hallie echó sus rizos sobre el hombro, sus labios temblaban de furia. ¿Sabes siquiera qué día es hoy? Es el día más importante de mi vida. No tienes derecho a aparecer aquí con ese vestido barato y arruinar el ambiente. Incliné ligeramente la cabeza, mi paciencia se agotaba. Si solo verme aquí arruina tu boda, quizás nunca fue tan sólida para empezar. Cállate, se quedó inmóvil por un momento y luego estalló, no eres mi hermana. Eres un fracaso, viviendo de donaciones como un caso de caridad. No mereces estar aquí. Miré a mi alrededor. Las mismas personas que una vez desviaron la mirada cuando me humillaban ahora me miraban en silencio. Tienes razón, no lo merezco, no si el valor se mide por la amargura y las mentiras, dije lentamente. Pero no vine aquí por ti. Vine porque fui invitada a ver si la gente que una vez me llamó inútil había cambiado después de 13 años. Obtuve mi respuesta. Me volví hacia Ethan. Había estado de pie allí durante algún tiempo, tranquilo como siempre. Tomó mi mano con suavidad y yo se la apreté, un acuerdo tácito entre nosotros. Mi madre se burló fríamente, simplemente vete. No perteneces aquí. No te conviertas en un hazmerreír. Avancé lentamente fijando la mirada en cada persona de esa familia, aquellos que una vez me dejaron con hambre, que me llamaron una carga, ninguno de ellos pudo mantener mi mirada por más de 1 o 2 segundos. No necesito pertenecer aquí, respondí. Vine solo para demostrar que sigo aquí, de pie, y ya no soy la chica que agachaba la cabeza y lo aceptaba. Tan pronto como terminé de hablar, me di la vuelta para irme, pero Lucas llamó, Rose, ¿te quedarías? Me detuve. Los ojos de Hallie se abrieron de par en par. ¿Tú? ¿Tú quieres que se quede? Lucas me miró, su voz firme y sincera, eres una buena persona. Si alguien se va, no deberías ser tú. Mantuvimos la mirada sin ofrecer nada, pero Hallie ya había empezado a temblar, su rostro drenado y pálido se desmoronaba frente a todos. El aire en el salón de bodas se había espesado, como si alguien hubiera sellado todas las ventanas, cada par de ojos fijos en mí, Hallie y Lucas, el hombre que acababa de hacer la pregunta que dejó a toda su familia atónita, ¿te quedarías? Mi madre dio un paso adelante, pero otra voz habló a mis espaldas, profunda y firme, Rose, ¿estás bien? Me di la vuelta. Ethan caminaba hacia mí todavía sosteniendo el vaso de agua que había tomado del buffet, su rostro estaba compuesto, extrañamente sereno, como si acabara de pasear por un tribunal disfrazado de salón de baile. Los ojos de Hallie se le salieron de las órbitas. ¿Quién es ese tipo? Antes de que pudiera responder, Ethan habló, soy el marido de Rose. Una ola de jadeos recorrió el salón como electricidad sobre el agua. Alguien susurró, ¿su marido? Algunos intercambiaron miradas,
claramente sorprendidos por su apariencia serena y pulcra. Hallie se burló, ¿marido? Se casó. ¿Quién se casaría con alguien sin nada a su nombre? Ethan inclinó ligeramente la cabeza con una frialdad en los ojos. Estás hablando de la mujer que elegí para ser la madre de mi hijo, mi socia de negocios y la persona en la que más confío en este mundo. Miré a Ethan, no por sorpresa, sino porque sabía que lo había dicho en voz alta, intencionalmente dirigido a la grieta en el orgullo de Hallie que los celos habían erosionado hacía mucho tiempo. Lucas miró entre nosotros, claramente lidiando con algo. Luego dio otro paso hacia mí con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho, pero si puedes perdonarme, si puedes quedarte, realmente quiero que estés en mi boda. Lo miré el novio, una vez un compañero de secundaria de los días en que aún vivía en esa casa, todavía dormía en el garaje durante el invierno, todavía compartía sobras con el gato. ¿Fuiste tú quien me invitó?, pregunté en voz baja. Lucas asintió brevemente. Tu nombre estaba marcado especialmente en la lista. Fuiste la única persona a la que se opuso con mucha fuerza. Pensé que era solo un viejo drama, pero ahora veo que quizás era miedo. Hallie golpeó su talón contra el azulejo, el sonido agudo rompiendo el silencio. ¿Te pones de su lado en el día de su boda? ¿Te pones del lado de esa mujer? Lucas se volvió hacia ella. Por primera vez, sus ojos no parpadearon. Es familia. Al menos ella no construyó toda su identidad sobre mentiras. Mi padre de repente se interpuso entre nosotros. Lucas, no dejes que viejas heridas arruinen esta boda. Esa chica es una mancha en nuestra familia. Ethan entrecerró los ojos. ¿Una mancha? La mujer a la que llamo mi esposa. Creo que debería reconsiderar sus palabras, Dr. Bennett. Vi a mi padre encogerse ligeramente mientras Ethan enfatizaba doctor, un título que había sido su orgullo durante más de 30 años, pero ahora, frente a otro hombre tan aplomado y sensato, ese título no lo protegía como solía hacerlo. ¿Cómo?, se burló mi madre, levantando la barbilla. Solo porque tenga un marido, dinero y un hijo, no significa que pueda ocultar su naturaleza humilde. Una chica que nunca fue a la universidad no tiene futuro y sobrevive a costa de los demás. Di un paso adelante. ¿Estás segura de eso?, pregunté en voz baja. Mi madre frunció el ceño. Me volví hacia Lucas. Me preguntaste por qué no reconocí mi nombre en la invitación. Es porque nunca imaginé que Hallie tendría el descaro de dejarlo allí. Saqué mi teléfono y abrí mi bandeja de entrada. La pantalla se iluminó con el remitente lucas.planning@gmail.com y un mensaje. Hola, Rose, aunque no somos cercanos, todavía creo que deberías estar allí. Espero que algún día alguien de tu familia te vea por quien realmente eres. No habló, solo encontró mi mirada con una silenciosa confirmación. Todo el salón quedó en silencio. Hallie se quedó inmóvil. Luego, como un animal acorralado, espetó: no te di permiso para estar aquí. Fuiste expulsada cuando tenías 21 años, fuiste la desechada. Ethan apretó mi mano con más fuerza. No respondí, pero esta vez no hubo necesidad. Lucas miró directamente a Hallie. Si no puedes aceptar la verdad, entonces quizás la que no debería estar aquí eres tú. Tomé una respiración profunda, no por miedo, sino porque sabía que si esta puerta al pasado finalmente se abría, entonces tenía que mostrarles a todos exactamente por lo que había pasado. No más esconderme. Miré a Lucas, luego a los invitados, que estaban todos inmóviles. Sé que algunos de ustedes probablemente se pregunten por qué vine, por qué armar un escándalo el día de la boda de alguien. Pero la gente no explota así como así a menos que su infancia fuera una prisión envuelta en apariencias educadas. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Crecí en la casa que todos llamaban la familia Bennett modelo, 2 doctores, una hija exitosa, una brillante clínica privada. Todos los admiraban, pero nadie sabía que en esa hermosa cocina no había ni una sola comida adecuada para mí. Miré a Ethan. Sus ojos encontraron los míos, firmes, inquebrantables, eso fue suficiente. Yo era la mayor, pero ni una sola vez me llamaron hermana mayor con respeto. Era la sombra, la sirvienta. Cuando tenía 8 años, ya podía esterilizar herramientas médicas. A los 9 hacía la cena para toda la casa mientras Hallie tomaba clases de ballet y piano. Hallie se burló, inventando cosas de nuevo, siempre la víctima.
La miré a los ojos. ¿Recuerdas ese vestido floral rojo que usaste en tu fiesta de 11 cumpleaños? Ese fue mío primero. La única vez que lo usé fue en el funeral de la abuela. Después de eso mamá lo hizo lavar, planchar y te lo entregó a ti. Yo recibí un viejo uniforme de médico con sangre seca en la manga. Ella dijo, ponte esto, pareces más una asistente que una princesa. La señora Bennet empezó a parecer incómoda. Estás inventando eso. No me inmuté. Y luego estaba la universidad. Me prohibieron postular. Mamá dijo, un diploma de escuela secundaria es suficiente. Con tu cara, nadie te va a contratar de todos modos. Cada carta de aceptación que dejé sobre la mesa fue rasgada y tirada al fregadero. El murmullo en el salón comenzó a extenderse, pero no había terminado. Una vez me dejaron encerrada en el cobertizo del jardín durante el invierno porque me negué a dejar que Hallie copiara mi tarea. Me senté allí durante horas, llevando solo una camisa fina. Dijeron que era una lección de obediencia. Me volví hacia Lucas. Dijiste que querías que me quedara, pero ¿cómo podría si todos aquí todavía creen que vine a causar problemas? Solo quería un momento en el que sus mentiras ya no quedaran sin ser desafiadas. Lucas agarró la muñeca de Hallie. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Hallie apartó la mano de un tirón, porque no es verdad. ¿De verdad vas a creer a alguien que fue expulsada de su propia casa por encima de tu prometida? Solté una risa tranquila, no de burla, sino porque finalmente todo estaba tan claro. No fui expulsada por ser un fracaso, fui expulsada porque me atreví a preguntar por qué ella puede ir a la escuela y yo no. Porque pedí libros de preparación para el SAT, le pedí a un médico que me orientara sobre solicitudes de becas, y mamá dijo, si quieres sobrevivir por tu cuenta entonces vete pero no vuelvas arrastrándote. Mi padre dio un paso adelante ahora, intentando mantener la calma. ¿De verdad quieres avergonzar a esta familia delante de toda esta gente? Mi voz fue suave como el viento rozando el océano. No hay necesidad de avergonzar a nadie cuando la verdad habla por sí misma. Ethan volvió a apretar mi mano. Le oí susurrar, estoy orgulloso de ti. Miré a Hallie. Temblaba sin saber si de ira o de miedo, pero yo sabía que no se trataba de exponer a otra persona, sino de mantenerme de pie sin inclinar la cabeza. No necesitaba su disculpa, solo necesitaba que entendieran que ya no era la sombra desvanecida en una casa donde la reputación importaba más que la vida de una hija. Todavía recuerdo la noche en que dejé esa casa. Una fría tarde de octubre en San Diego, el viento se filtraba por los paneles de madera podrida del trastero al que había llamado mi dormitorio durante 18 años. Nadie me despidió, nadie intentó detenerme. Llevaba una vieja maleta con algunas mudas de ropa, un cuaderno y una copia de mi certificado de nacimiento que hice discretamente mientras mi madre dormía. No tenía cuenta bancaria, ni un mentor, ni nada más excepto la creencia de que si me quedaba, me marchitaría, no físicamente, sino en lo más profundo de mi alma. Alquilé una habitación no más grande que un vestidor en Little Italy. La casera era una anciana italiana con el pelo color ceniza que vivía sola después de que su marido falleciera. No me preguntó de dónde venía, no preguntó por qué mi cara estaba magullada el día que me mudé. Solo dijo, tu primera rebanada de pan hoy, la invito yo. Tomé el pan y con él, la primera esperanza que había conocido. De día trabajaba como camarera en un café cerca del puerto, por la noche limpiaba una clínica veterinaria hasta la 1 de la madrugada, tomé cursos en línea, recogí certificados y créditos universitarios comunitarios, uno por uno. Guardé cada documento en una caja de zapatos debajo de mi cama. Nadie sabía que estaba intentando reconstruir mi vida de la nada. 3 años después, recibí una carta de admisión oficial de una universidad privada especializada en gestión de atención médica y nutrición médica. Me eché a llorar durante mi descanso de turno mientras limpiaba la mesa 9. Nadie de mi familia lo supo, no se lo conté. Nunca preguntaron y si lo hubieran hecho, no habría necesitado la validación de personas que una vez me vieron como un obstáculo. Cuando mi hijo Caleb pregunta, mamá, ¿cómo conociste a papá?, normalmente le cuento una versión más suave, pero la verdad es que conocí a Ethan en un seminario médico donde me contrataron como intérprete temporal. Él fue el único que no me miró con condescendencia cuando dije que no había asistido a una universidad importante. En cambio Ethan dijo, donde estudiaste no importa, lo que importa es lo que quieres aprender. Ese fue el momento en que levanté la cabeza.
Empezamos con conversaciones en el balcón, continuamos con noches tardías ayudándome a terminar proyectos finales y terminamos con una propuesta en la azotea del hospital una tarde nublada. No hubo anillo de diamante ni fuegos artificiales, solo una pregunta honesta: ¿quieres pasar el resto de tu vida sin esconder nada? Apreté suavemente su mano, dejando que el calor entre nosotros dijera lo que las palabras no podían. Después de graduarme lancé una pequeña empresa que provee comidas médicas a centros de rehabilitación y residencias de ancianos. Empezó con 4 empleados y una cocina de alquiler compartida. Hoy, 6 años después, servimos a más de 30 instalaciones en toda California y tenemos un contrato de servicio de alimentos con la red de hospitales Harris, dirigida por mis suegros. Nunca utilicé lazos familiares para hacer crecer mi negocio, Ethan nunca intervino en mi trabajo. Caminamos juntos. Él está orgulloso de mí, no porque sea su esposa, sino porque soy quien soy. Cuando mis padres biológicos visitaron una vez el hospital Harris para ver a su hija, no tenían idea de que toda la cadena de suministro de alimentos para el hospital pasaba por las manos de la nadie, que una vez echaron. Y no me reuní con ellos. Su clínica familiar estaba al borde del colapso, plagada de escándalos internos, licencias caducadas y quejas de pacientes. El otrora respetado nombre Bennett se había convertido en algo con lo que los hospitales evitaban asociarse. En cuanto a mí, uso Rose Whitman, el apellido de mi marido, pero Rose Bennett todavía existe dentro de mí como una cicatriz que nunca se desvanecerá, no para causar dolor, sino para recordarme lo lejos que caminé a través de la oscuridad, solo para encontrar la luz. Nunca esperé que alguien me diera una oportunidad, creé la mía propia. Sinceramente no había planeado decir más, pensé que había dicho suficiente, pero Hallie, o más bien su miedo a ser expuesta, cavó su propia tumba. No necesito la piedad de nadie, gritó en medio del salón de bodas, con la voz quebrada. No importa cuánto intentes pintarte como una heroína o excusar tu pasado, sigues siendo un fracaso. Yo soy la que nuestros padres eligieron, yo soy la exitosa, trabajo en el sector sanitario, me caso con un médico. Sus palabras sonaron como una campana, golpeando algo que había mantenido enterrado durante años. La miré directamente a los ojos. ¿Dices que trabajas en el sector sanitario?, pregunté con calma. Hallie, eres una administradora de recepción en una clínica sin licencia en el cajón, y escuché que nunca obtuviste un diploma de escuela secundaria. Un suave jadeo provino de algún lugar de la multitud. Hallie dio un paso atrás, con los labios fuertemente sellados, pero yo no había terminado. Solía preguntarme por qué alguien que se burlaba de mí por ignorante nunca se había matriculado en ningún programa universitario. Encontré la respuesta más tarde cuando una pariente lejana, tía Judith, me contó lo que pasó hace años. Me volví hacia mi madre, que se había puesto pálida. Ella dijo que cuando Hallie solicitó ingreso a una escuela privada, no pasó el examen de admisión, pero en lugar de empujarla a intentarlo de nuevo, nuestros padres decidieron lidiar con eso más tarde y han ocultado la verdad desde entonces. Todos sus registros fueron falsificados por ellos. Hallie vive bajo el título de asistente de gestión médica, pero todo lo que realmente hace es gestionar citas y manejar el papeleo detrás del mostrador de la recepción. Lucas giró bruscamente la cabeza hacia Hallie. ¿No me dijiste que te habías graduado de la Universidad de Southbridge con un título en Administración de Atención Médica? Hallie abrió la boca pero no le salieron palabras. Miró a nuestros padres en busca de ayuda, pero ellos permanecieron inmóviles. Hallie, Lucas continuó, su voz se quebraba, dijiste que escribiste una tesis con el profesor Heller, dijiste que hiciste prácticas en el Hospital Monte Vista. ¿Fueron todas esas mentiras? Hallie tembló. Yo solo quería que estuvieras orgulloso. ¿Orgulloso?, dijo Lucas con los ojos encendidos, ¿o engañado? ¿Te das cuenta de que falsificar expedientes académicos puede llevar a cargos criminales? Hallie gritó, no tuve elección. Solo quería estar a su altura. Todos siempre me comparaban con Rose. Ella desapareció durante 10 años y luego regresó brillando como si el pasado nunca hubiera sucedido. No dije nada. Lucas bajó la cabeza, claramente luchando por procesar el impacto. ¿Crees todo eso? Hallie se volvió hacia Lucas, con la voz subiendo de eres mi prometido, se supone que debes estar de mi lado. Lucas la miró fijamente por un largo momento, luego habló lentamente, no puedo apoyar a alguien que construyó su futuro sobre mentiras. Sus palabras destrozaron la última máscara que Hallie había estado usando.
Gritó, le arrebató el teléfono de la mano a Lucas y lo lanzó contra el suelo de mármol. El crujido resonó por todo el salón, nadie está revisando nada. Dije que ya basta, chilló, pisoteando los pedazos rotos con sus tacones, cada paso un golpe de furia. Algunos invitados comenzaron a retroceder, el personal del hotel se miró nerviosamente y mi madre, la que me dijo que protegiera la imagen de la familia, se quedó inmóvil como una estatua de porcelana con una creciente red de grietas. Lucas se agachó para recoger los fragmentos de su teléfono, su expresión ya no era de enojo, solo de profunda decepción. Confiaba en ti, Hallie, pero resulta que todo era solo pintura sobre algo hueco. Hallie tembló, el cabello cayéndole sobre la cara, los labios temblorosos, solo quería ser amada. La miré por primera vez en mi vida sin ira ni lástima, solo con el vacío, ese tipo de vacío que queda cuando la confianza se rompe como el cristal. Después del arrebato de Hallie, la boda estaba prácticamente en ruinas. El personal cerró rápidamente las puertas del salón de recepción mientras los invitados salían a cuentagotas como la marea retirándose después de una ola violenta. Me quedé allí unos minutos más, no para saborear ningún tipo de triunfo, sino para asegurarme de que no me quedara nada que decir. Ethan tomó suavemente mi mano y preguntó, ¿listo para irnos? Asentí y nos marchamos. Nadie nos detuvo. No se dijeron más palabras, solo el sonido de nuestros pasos resonando por el salón, puntuando el final de un viejo capítulo. Suspiré. Tomé una respiración profunda, el aire era más frío que adentro, pero dentro de mí todo se sentía más ligero, como el viento a través de un bosque de bambú. ¿Te arrepientes?, preguntó Ethan, con los ojos en el atardecer que se desvanecía detrás del bulevar. Negué con la cabeza y sonreí, no porque sé que me fui en el momento justo por mi propio pie. No dijimos nada más, solo nos tomamos de la mano y caminamos por la calle tranquila, deteniéndonos en la panadería favorita de Caleb para recoger el pastel de mousse de chocolate que siempre pedía cuando yo no estaba. Semanas después, la noticia se filtró a través de viejos conocidos que antes me evitaban, ahora llamando tímidamente a la puerta de la vida tranquila que había construido. Supe que Lucas había solicitado anular el compromiso poco después de ese día. Su bufete de abogados descubrió que Hallie había falsificado registros para obtener asistencia médica federal, lo que provocó una investigación interna. Poco después, Hallie se vio envuelta en otro problema legal, una aventura con el médico jefe de una clínica privada. El hombre estaba casado, su esposa presentó una demanda por difamación, y yo estaba en la lista de testigos, no por venganza, sino porque el tribunal descubrió un correo electrónico que Hallie había escrito mencionando vengarse de su hermana casándose con un médico, pasara lo que pasara. En cuanto a mis padres, los Bennett, su clínica familiar fue oficialmente cerrada después de múltiples quejas. Los pacientes se presentaron diciendo que fueron ignorados durante emergencias por no tener seguro. Un anciano dijo que una vez vio a mi madre regañar a una enfermera en la sala de espera por un error menor. Cuando los inspectores de salud se involucraron, surgieron prácticas de facturación sospechosas, combinadas con la conocida reputación de maltratar a su propia hija. Ningún hospital se asociaría con ellos después de que su licencia fuera revocada. No sentí alegría, ni siquiera un atisbo, solo paz, como si la justicia se hubiera movido en la dirección correcta sin mis manos en el volante. Mis padres intentaron contactar a Ethan. Aparecieron en el centro médico Harris, esperaron toda la mañana en el vestíbulo principal pidiendo ver a nuestra hija para que nos ayude, dijeron en voz alta a la recepcionista, somos sus padres, la criamos, nos debe mucho. Pero quien salió a recibirlos no fui yo, fue mi suegra. Ella dijo solo una frase, mi nuera no debe nada, especialmente no a aquellos que la obligaron a sobrevivir sola. Me dijeron más tarde que mi madre se quedó sin palabras, mi padre se puso rojo y luego se marchó sin decir una palabra más. No me han contactado desde entonces. En cuanto a Hallie, no tengo idea de dónde vive ahora. Se rumorea que después de los escándalos, cayó en deudas deambulando de estado en estado, haciendo trabajos temporales y, finalmente, dependiendo de la ayuda del gobierno para sobrevivir. Alguien la vio una vez dormida en un banco de un parque en Fresno, vistiendo ropa gastada, su rostro despojado de cualquier orgullo anterior. Una mañana de junio, mientras empacaba el almuerzo para Caleb, mi hijo de repente preguntó, «Mamá, ¿por qué tus padres nunca vienen a nuestra casa?» Hice una pausa por un momento. Había pasado una eternidad desde que los nombres abuela y abuelo Bennett resonaron en nuestra cocina. Me senté a su lado,
Le limpié suavemente la mancha de chocolate de la comisura de la boca y respondí suavemente, porque a veces hay personas en tu familia que no saben amar de la manera correcta. Caleb inclinó la cabeza pensando, luego asintió seriamente, entonces no son familia de verdad. No lo corregí porque en cierto modo, tenía razón, la familia no se trata de sangre, se trata de las personas que eligen quedarse cuando no te queda nada. No he visto a mis padres biológicos desde el día en que mi suegra los rechazó en el vestíbulo de ese hospital, y nunca he respondido una sola llamada de los parientes que una vez me dijeron que fuera inteligente y obedeciera a mi hermana. No los estoy evitando, pero he elegido el silencio no como castigo, sino porque he dejado de esperar que entiendan. A veces todavía paso por el barrio donde solía operar nuestra antigua clínica familiar. El letrero de Salud Familiar Bennett ya no está, reemplazado por una pintoresca librería independiente, su fachada cubierta de hiedra. La primera vez que la vi, me quedé inmóvil durante mucho tiempo, no por arrepentimiento, sino porque sentí que todo finalmente había caído en su lugar correcto. Esa librería es ahora a donde llevo a Caleb cada sábado por la tarde. Le encanta pasar horas en el rincón de los cómics mientras yo hojeo lentamente revistas médicas o ensayos sobre nutrición comunitaria. Ethan todavía trabaja en el Hospital Harris, pero ahora solo toma turnos de mañana para pasar las noches con nuestro hijo. Él dice, cenar contigo y Caleb vale más que cualquier cirugía. Mi negocio también se ha estabilizado. Ya no tengo que viajar por 3 estados para reuniones con clientes, en cambio, me centro en proyectos comunitarios, proporcionando comidas gratuitas a residencias de ancianos y dando clases de cocina a madres solteras. Cada vez que estoy en esa cocina enseñando a un extraño cómo hacer sopa nutritiva para su hijo, recuerdo a la mujer que fui una vez, esa chica con una olla oxidada y manos temblorosas, insegura de cuánta sal añadir. Nunca la he olvidado porque ella fue quien luchó para salir del lugar que enterró sus sueños. Una tarde después de que Caleb se durmiera, Ethan sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar de plata simple y elegante grabado con las palabras, «Tú eres tu propio comienzo». Lo miré y pregunté suavemente ¿por qué esta cita? Él sonrió, que nunca necesitaste que nadie te abriera el camino, tú creaste tu propio camino. No respondí, solo apoyé mi cabeza en su hombro. Afuera, la ciudad brillaba con suaves luces amarillas, difuminadas como una cortina transparente, pero dentro de nuestro pequeño hogar, veía más claro que nunca, estaba viviendo, no sobreviviendo. Una vez me fui con las manos vacías y una fractura que nadie podía ver. Ahora, cada mañana llena de la risa de Caleb, cada noche iluminada por una cálida lámpara desde nuestra ventana, es suficiente para sanar lo que una vez se sintió vacío. Nadie puede rebobinar el tiempo para arreglar lo que se ha perdido, pero cuando sales de la oscuridad por tu propio pie, aprendes a iluminar incluso los rincones más silenciosos. La noche afuera está en calma, como cualquier otra, pero dentro de mí, el viento ha cambiado. La historia de Rose no es solo un relato de cómo escapar de una familia tóxica, es la prueba de que la paz y la libertad no provienen de ser aceptado por los demás, sino de elegirse a uno mismo. En la vida real, muchos llevan heridas de la infancia, de ser negados por las mismas personas que se suponía que debían amarlos. Pero como Rose, si somos lo suficientemente valientes para alejarnos y lo suficientemente amables como para no buscar venganza, la felicidad nos encontrará, silenciosa pero constantemente.